Doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a la 38ª sesión del Diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, edición 2024, organizado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, en coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Renata Irán Noguera González, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Como ponente nos acompaña el maestro José Ricardo Robles Samarripa, quien continuará con el tema La defensa de los derechos humanos que involucran a pueblos y comunidades indígenas. A continuación, me permito leer su síntesis curricular. José Ricardo Robles Samarripa es candidato a doctor del programa Human Rights in Contemporary Societies del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia profesional en organismos públicos de protección de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en acompañamiento a luchas de pueblos originarios en defensa de su territorio, como integrante y colaborador de diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos colectivos. En organismos internacionales de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en investigación desde el Mirador Jurídico sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como integrante en diversos periodos del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en investigación aplicada en la materia como parte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y como investigador externo de la Flaxo México. Consultor independiente, tanto a nivel nacional como internacional, especializado en derechos humanos. Parte de la Escuela de Justicia Transnacional PRODEX como tutor desde 2020 y colaborador en el Centro de los Derechos Humanos en la Montaña, Tlachinoyan, durante varios periodos entre el año 2020 y 2022. Cuenta con experiencia docente en diversos espacios de formación especializada en Derecho y Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Cuenta con diversas publicaciones sobre derechos humanos, derecho y derechos de los pueblos originarios, interculturalidad, pluralismo jurídico, desigualdades y derechos, y perspectivas críticas del derecho y del derecho internacional a los derechos humanos. Todo esto dirigido a comprender y practicar el derecho y los derechos humanos de una forma que resulte más útil para las luchas sociales contra diversas opresiones y exclusiones contemporáneas. Se desempeña como docente en diversas iniciativas educativas, incluida la formación de personas defensoras de derechos colectivos. Desde inicios de 2024, es profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde julio de 2024, es integrante de la Dirección de Justicia Intercultural de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, maestro José Ricardo Robles Samarripa. Le dejo el uso de la palabra. Hola, muchísimas gracias Renata, muchísimas gracias a las casas de la cultura jurídica y a todo el equipo que hace posible que estas sesiones ocurran y que este diplomado siga avanzando. También a todo el equipo involucrado directamente en ello, desde la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Bueno, para mí es un gusto estar, ya pudimos compartir el día miércoles la primera sesión de esta amplia, digamos, perspectiva y abordaje sobre la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora me gustaría que retomemos la sesión. Yo se los decía desde la sesión pasada que un poco mi intención sería que en esta sesión podamos dedicarnos más específicamente a ciertos abordajes de los derechos que tienen y han sido reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, y por otra parte, también
ciertos casos concretos que han sido ya decididos en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ello. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Solamente si me comentan si se ve bien para poder partir de ahí. Un segundo. Listo. ¿Se ve bien? Pantalla completa, vi. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como saben, este es un tema amplio que nos convoca, derechos de pueblos y comunidades y personas originarias o indígenas, ¿no? Tuvimos una reflexión la sesión pasada de lo que implica un poco tener más reflexiones sobre cómo a veces usamos categorías quizás sin cuestionarnos tanto qué indican, cuál es su historia, cuál es su peso, la propia definición de una persona indígena y de dónde viene, ¿no? El cuestionamiento de esa categoría, incluso desde la lógica que se dice ya desde muchas personas de pueblos y comunidades originarias, que nos hacen notar cómo esa categoría ha sido utilizada muchas veces en su perjuicio, pero muchas veces desde fuera, ¿no? La cuestión de cómo la significación y la calificación de una persona, una comunidad como indígena, muchas veces tiene más sentido en un contacto exterior hacia ellas desde la propia lógica interna, ¿no? Porque al final podríamos y tendríamos que estar hablando del pueblo maya, del pueblo mije, del pueblo mepá, del pueblo náhuatl, más que estar hablando del pueblo indígena, ¿no? Pero al final hay todo un debate que hay ciertos puntos comunes y decíamos, a ver, me parece que es relevante que en estos espacios, y bueno, les recuerdo también que aquí les comparto mi postura tanto como integrante de la Dirección de Justicia Intercultural, pero sobre todo como una persona que lleva un tiempo reflexionando y compartiendo ciertas herramientas y procesos sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto para decir, lo que yo comparta no necesariamente significa el criterio institucional de la Suprema Corte, ni de la unidad, ni de la dirección. Entonces, les digo esto porque me parece que es relevante pensar en comunidades políticas distintas. En este caso, una comunidad política serían los pueblos y comunidades originarias, indígenas, que tienen relación con otra comunidad política, que es la comunidad política que solemos llamar Estado. Entonces, el Estado mexicano tiene una serie de interacciones que pueden ser buenas, pueden ser difíciles, pueden ser complicadas, pero esa interacción existe y el tema es en qué términos esa interacción se da. Yo les quería nada más retomar un poco una de las referencias porque la vez pasada tuvimos un detenimiento, yo les decía, a ver, hoy día, estamos ya 21 de octubre, ¿no? Pero al final es muy reciente la reforma constitucional al artículo segundo, y esa reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de este año. Entonces, hay muchas cosas que están por verse, hay muchas cosas que están por saber qué tanto pasará en función de los reconocimientos constitucionales que se actualizaron. Pero yo les quería llamar un poco la atención acá porque yo les mencionaba la vez pasada ciertas fracciones y aquí les resalté en verde porque en realidad la versión que yo estaba revisando era el dictamen previo a lo que acabó referido en la Constitución. Entonces, el texto vigente de la Constitución, por ejemplo, el reconocimiento explícito al derecho a la consulta en los términos que ya abordamos y cuestionamos la clase anterior, está en la fracción treceava del artículo segundo constitucional, particularmente de su apartado A. Luego decirles que en el apartado B se trata de 10 a 15 fracciones y en la fracción quinceava es donde está la mención directa a las obligaciones del Estado relacionadas con la consulta, que como decíamos va más allá de lo que antes existía sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo les decía, y de hecho la próxima sesión tengo entendido podrán tener la oportunidad de estar en la sesión con Miguel Ángel Alanís, también un colega de la Dirección de Justicia Intercultural, que les compartirá más específicamente lo relativo a derechos de pueblos y comunidades afromexicanas, ¿no? Y por último, decíamos, ahora entonces nuestro apartado D del artículo segundo constitucional tiene una serie de enfoques diferenciados y las remisiones desde la Constitución a otros ordenamientos jurídicos de carácter estatal, de carácter local, de carácter territorial más reducido, el que implica la Federación de México, ¿no? Entonces,
les quería decir eso para hacerles esta precisión de cuáles son las fracciones de las que hablamos en concreto, pero me parece importante regresar a este punto. Tenemos ahora un proceso en el cual todo tuvo historia, todo fue un proceso que se fue configurando de manera progresiva, pero les decía yo, incluso dentro de este proceso que se empezó a configurar de la relación, esta vez una nueva actualización de la relación de los pueblos con el Estado. Incluso en el proceso que se impulsó desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planteaba la reconfiguración de 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y llegamos hasta un artículo solamente, ¿no? Y por eso les decía, es importante que pensemos en cómo se concibe la relación de los pueblos originarios y afromexicanos con el Estado mexicano. Y si esta dinámica reproduce esta lógica que parece ser un rincón constitucional dentro de todo el andamiaje y arquitectura de un texto mucho más amplio, la referencia a la unidad nacional como un límite que suele estar muy vigente, la consulta que se redujo, se le pusieron ciertos candados cuando se dice que se puede, se activa cuando se pueden dar afectaciones significativas. ¿Quiénes definen eso? ¿Desde qué parámetros? Y un consentimiento que es muy derivado. Es cierto que se menciona que una de las finalidades de la consulta debe ser el consentimiento, pero también está la puerta abierta del acuerdo. Entonces yo les decía, partamos de que esta reforma se puede considerar desde las exigencias de justicia de los propios pueblos y movimientos de los derechos indígenas. Es lejana a lo ideal. Sin embargo, es una ampliación de las bases constitucionales para la exigencia social. Hay mayores posibilidades de exigir el respeto a sus vidas, a sus comunidades, a su autonomía, a sus derechos. Y también, si es que eso no se cumple, habrá mayor oportunidad para señalar las incoherencias y las obligaciones y promesas incumplidas, ¿no? Entonces, ahora déjenme pasar nada más rápido hasta la parte donde nos quedamos la ocasión anterior. Yo les decía que era importante que cuando hablemos de esto tengamos presente también cómo existe un vínculo que tenemos que considerar siempre respecto de ciertas dinámicas que es importante tener presente. Por una parte, la interculturalidad y que la interculturalidad es importante que lo concibamos como algo que es relevante para todas las personas y no solamente para algunas. En un segundo. Ay. No solamente para algunas, que es como la tendencia suele darse, ¿no? Es la interculturalidad pareciera que es algo que solamente importa a los pueblos y comunidades indígenas o más explícitamente de 2019 a los pueblos y comunidades afromexicanas. Pero esto les decía no es así, porque entendiendo la interculturalidad en un sentido amplio y crítico, la interculturalidad tendría que cambiar las relaciones de todas las personas y de todos los sujetos con los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, es algo que tendría que impactar en la forma en la que reproducimos nuestras vidas en el cotidiano y concretamente la relación entre los pueblos y el Estado. Eh, Además de eso, les decía, es un abordaje que si considera una perspectiva crítica, entonces eso significa que se consideran las relaciones de poder. Es decir, la diferencia no es un problema, el problema es que se jerarquiza aquello que se interpreta como distinto. Y en esa lógica de jerarquización, durante mucho tiempo a los pueblos y comunidades indígenas se les ha excluido, se les ha oprimido y se les ha puesto en una lógica de inferioridad por una supuesta superioridad de otras formas de tener vida colectiva. Entonces, esto también se conecta con el racismo y el racismo, les decía, es una de las dinámicas en las cuales, pues al final, por una serie de presunciones de que características físicas tienen una asociación automática con la capacidad intelectual, con la capacidad civilizatoria, con la capacidad cultural que tiene una persona o una comunidad. Entonces, eso es uno de los factores que también ha contribuido a superiorizar a ciertas personas e inferiorizar a otras. Y esa es una cosa que se tiene que tratar de abordar frontalmente si se quieren tener relaciones menos injustas. De nuevo, entre estas comunidades políticas, que les sugiero que pensemos entre pueblos y comunidades como comunidades políticas y el Estado, en este caso el Estado mexicano como otra comunidad. Entonces, la base del reconocimiento constitucional en el artículo segundo, incluso con esta actualización de septiembre,
lo que nos va dando es precisamente cuáles son esas bases de relación entre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y el Estado mexicano. Entonces, yo nada más quería mencionarles antes de entrar al tema específico de los sistemas normativos propios, que esta presentación incluso se había configurado previamente a la reforma del 30 de septiembre, la reforma constitucional. Decirles cuáles son algunas de las menciones que hacen más explícitos estos reconocimientos. Yo les decía, me parece que podemos pensar el apartado A como un apartado que reconoce en qué términos y con qué amplitud se reconoce la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ese apartado A del artículo segundo constitucional nos dice, uno, que los pueblos tienen derecho de autonomía para decidir conforme a sus sistemas normativos, esto ya es una mención explícita, y de acuerdo a esta constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Dos, aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución, aquí pongan énfasis, de conflictos internos. Entonces ahí es una precisión que se hace desde la Constitución, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Hay una referencia explícita ahora a la jurisdicción indígena. Se dice, se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas dentro del marco del orden jurídico vigente en los términos de la Constitución y leyes aplicables. Se nos dice después, también pueden elegir de acuerdo con sus sistemas normativos a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando que las mujeres y hombres indígenas disfrutarán y ejercerán el derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como desempeñar cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Además, se dice que pueden preservar y proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material y inmaterial. Se nos dice que tienen derecho a promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de sus lenguas indígenas como un elemento constitutivo de su diversidad cultural y de la nación. Participar en los términos del artículo tercero constitucional en la construcción de modelos educativos durante un proceso en el cual durante mucho tiempo se les excluía, al menos formalmente, de esos procesos de configuración de los planes educativos. Luego, desarrollar y practicar y fortalecer la medicina tradicional, también la partería, en la atención del embarazo, parto y puerperio, conservar y mejorar su hábitat, la bioculturalidad, la integridad de sus tierras, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución, elegir a los municipios de población indígena representantes de los ayuntamientos de acuerdo con principios de paridad de género y pluriculturalidad, conforme a las demás normas aplicables, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, que esta es la fracción que se suele retomar, la fracción onceava del artículo segundo constitucional en su apartado A, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos de los que sean parte individual o colectivamente y se deben tomar en cuenta sus sistemas normativos, especificidades culturales con respeto a los preceptos de esta Constitución. Se dice, las personas indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidas, y esto también ha sido muy relevante en los intercambios con el sistema de justicia estatal. Tienen todo el tiempo el derecho de ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Esto es relevante porque esto fueron cosas que se fueron consiguiendo a través del paso del tiempo y a través de diversos mecanismos que podrían ser políticas públicas específicas, que podrían ser sentencias, incluidas algunas de la Suprema Corte, pero esto ahora ya tiene un reconocimiento constitucional explícito en el texto del artículo segundo constitucional. También se menciona el derecho a ejercer el desarrollo integral y, como les decía, en la fracción treceava del texto constitucional vigente está la referencia al derecho a la consulta. Entonces, déjenme ver nada más porque me parece que están colocando algunos intercambios de preguntas y respuestas. Eh, ¿Cuántos hermanos originarios tenemos representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Se va quedando tras el apoyo, no coincide con lo que se está hablando y sería bueno tener acceso a esta vía.
Exactamente, yo creo que una de las cosas que nos señalan acá en un comentario, ¿no? Tomando en consideración que las comunidades originarias son comunidades políticas, ¿cuántos hermanos originarios tenemos representándonos en la Cámara de Diputados o Senadores? Y eso es importante. De hecho, diría que ha subido el número en los últimos años. Hay estudios que incluso lo han evaluado, ¿no? Cómo ha fluctuado este número, pero actualmente hay más personas. Precisamente una parte importante, como lo dice el propio artículo segundo constitucional, es que tanto las personas de pueblos y comunidades indígenas y los pueblos originarios en sí están representados. ¿Me escuchan? Perfectamente, maestro. Ah, perfecto, es que apareció un comentario de que no tenía el audio. Pero bueno, otra de las cosas que yo les podría decir es que hoy día ya tenemos un dispositivo en la Constitución General de la República que nos permitiría exigir con mayor fuerza esta parte de la representación en los espacios de decisión pública, en todos los espacios de decisión pública. Y precisamente parte de esto es importante tenerlo en consideración porque es una forma de equilibrar una relación que ha sido históricamente injusta. Pero también decirles acá, y me parece que se los mencioné en la ocasión anterior, entendamos que lo político no solamente es lo electoral y que lo político no solamente es lo partidista. Entonces hay política más allá de los partidos políticos, hay política más allá de las elecciones y hay política incluso podría decirse más allá del Estado. Entonces es relevante que lo tengamos en consideración, porque entonces podemos entender en ese sentido política como todo aquello que tiene que ver con la regulación y expresión de la vida colectiva de una determinada comunidad. Me siguen apareciendo los comentarios de que tengo apagado el micrófono, pero yo entiendo que se escuche. Este, precisamente que había regular sancionar la usurpación ahora con la reforma de representaciones y partidos políticos que suelen actuar, manipular y obstruir sus legítimos derechos. Sí, es una parte importante y es una parte importante esta de la usurpación, decirles que, por ejemplo, a nivel electoral, una de las cosas que se ha logrado desarrollar ha sido que exista una autoadscripción, que eso ya lo mencionábamos un poco al cierre de la clase pasada, que es esto que se desprende y en la Constitución está referida a que el factor para determinar si una persona o comunidad es indígena o no es la propia conciencia de esa identidad, que en otros términos ha sido mencionado como una autoadscripción, que yo autónomamente digo yo soy, yo me autoidentifico como indígena, yo me autoidentifico como originario. Entonces, en ese caso, precisamente por estos casos de usurpación, lo que ha pasado es que a nivel electoral aquí en México se ha desarrollado algo que se ha llamado la autoadscripción calificada y que esa autoadscripción calificada ha significado, al menos ha sido una salida posible, que las personas, además de sí decirles, ok, reconozco que te autoidentificas como indígena, necesitas también tener un respaldo de alguna comunidad que está precisamente calificando esa autoidentificación que tú haces. Y eso es lo que se ha llamado la autoadscripción calificada. Pero el tema es plantearnos qué tanto esto también es una respuesta efectiva para esos casos de usurpación y de uso indebido de esos espacios. Pero yo lo que resaltaría en este caso, más allá de las respuestas que ya se han dado, es decirles, ojo con que esto, es decir, que el sistema no funcione de manera perfecta, no nos lleve a cerrar la puerta totalmente a la participación de personas que han sido históricamente excluidas y oprimidas. Porque ese es el problema. A veces decimos, es que lo que está pasando aquí es que estas personas, hay casos en los cuales están siendo usurpados esos espacios. Que eso no nos lleve a decir entonces cerrémoslos de tajo. Más bien tomemos medidas para que esas usurpaciones no existan. Listo. Ahora, partiendo de esa base y este panorama que les decía, que les invito a todas las personas a leer el artículo segundo constitucional en nuestra nueva base constitucional que se da desde el 30 de septiembre de 2024, hace menos de un mes. Es importante que tengamos presente uno de los factores que se derivan de ello. Yo les decía, ahora ya hay un reconocimiento más explícito a los sistemas normativos propios. Y acá valga la pena decir que siempre hay que hacer un énfasis. Hay distintas formas de entender los derechos, pero muchas personas, precisamente en un curso que les está planteando la defensa, lo que defendemos es los derechos son exigencias sociales. Son exigencias sociales políticas y a veces esas exigencias tienen reconocimientos jurídicos, constitucionales y a veces no.
Entonces, esto es importante para que tengamos presente que no tendríamos que caer en decir que si algo no está reconocido, entonces no existe. Eso no necesariamente es la base. Puede haber cosas que se exijan y que no estén reconocidas aún. Esto para decirles que precisamente mucho de lo que durante mucho tiempo los pueblos y comunidades indígenas exigieron, hasta apenas hace menos de un mes, fue reconocido constitucionalmente. En particular, esta denominación, sistemas normativos propios. Yo les decía, una de las cosas que cambian en el artículo segundo constitucional, en su primer apartado, que es esto de los principios rectores, fue que antes se hacía referencia a usos y costumbres. Ojo, tampoco nos vayamos a un nominalismo extremo, es decir, que las palabras sean lo único que importa, en el cual dejemos de entender lo que las palabras quieren decir. Muchas veces los usos y costumbres pueden tener mucho más potencia de defensa para los pueblos y comunidades que la referencia a sistemas normativos. Es decir, no porque digamos, ay, estás mal porque te refieres a usos y costumbres. Eso no es un poco la medida que nos debería, me parece ser la central. La medida sería que tanto esas palabras ayudan o no a efectivamente materializar y defender los derechos. Pero ahora, les decía, en la Constitución ya existe la referencia a los sistemas normativos propios. Esto nos lleva y nos conecta con un abordaje que es a los pluralismos jurídicos. ¿Y por qué les digo pluralismos jurídicos? Porque no solamente hay una forma de entender el pluralismo jurídico, hay varias. Pero, ¿qué significa el pluralismo jurídico? Dicho de manera muy sencilla, es una parte que contrasta con el monismo jurídico. Mono significa uno, pluri significa muchos. Lo jurídico entonces es monismo, es hay un solo orden jurídico. Hay una sola fuente de donde surge el derecho y hay un solo productor de derecho. Ese usualmente se podrán imaginar, solo productor de derecho es el Estado. Durante mucho tiempo así fue entendido. Y el pluralismo jurídico se plantea que no solamente hay ese sujeto que puede producir derecho, hay muchos lugares de donde el derecho puede surgir, muchos actores sociales y políticos donde el derecho puede surgir. Entonces, el pluralismo jurídico plantea que hay otras comunidades que pueden producir derecho, y en concreto, las comunidades y pueblos indígenas o originarios, y también pueblos y comunidades afromexicanos. Esto antes podría estar incluso en una lógica de debatirlo, si esto debería de pasar o no. Pues ahora ya les diría, es una cosa que no solamente es un hecho social, porque es algo que pasa, muchos actores jurídicos regulan nuestra vida social a través de lógicas que podríamos considerar jurídicas, sino que ahora es que también ya está reconocido de manera muy explícita en el artículo segundo constitucional. Entonces, no solo un sistema jurídico, sino muchos. Y no solamente una forma de entender el pluralismo, sino muchos. Porque hay veces que se puede entender pluralismo diciendo hay mucha diversidad, pero no cambias los problemas de la jerarquización entre derechos. Y eso entonces no necesariamente es un pluralismo que está de verdad tratando de manera igualitaria, respetuosa a los otros pueblos y comunidades entendidos como comunidades políticas. Entonces, por eso, equiparar lo que usualmente no se equipara. Es decir, hablamos de diversas comunidades políticas que interactúan entre sí. Estado, comunidad política, pueblo originario, comunidad política. Y toda comunidad política puede, y de hecho genera su derecho propio. Ahora, déjenme. Ay, de nuevo. Listo. Esta es una forma de un autor que se llama Antonio Carlos Volkmann, que escribe desde las latitudes de Brasil sobre esta propuesta para entender el pluralismo jurídico. Una multiplicidad de manifestaciones o prácticas normativas en un mismo espacio sociopolítico, accionadas ya sea por conflictos o consensos, pudiendo ser o no oficiales, es decir, reconocidas oficialmente, y teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Es decir, hay una multiplicidad de manifestaciones o prácticas normativas, por normativas entiéndase jurídicas, en un mismo espacio sociopolítico, que pueden ser reconocidas o pueden no ser reconocidas. Ahora, lo que les quería poner aquí es un pequeño video que nos habla de algunos elementos sobre pluralismo jurídico. Nada más que necesito ver si lo van a escuchar. Denme un segundo. Denme un segundo.
Un momento. Solamente, por favor, si me comprueban que se escuche. Sí se escucha, doctor. Listo. A ver, nada Sí se más. escucha. Entonces, ahora Hay que favorecer. ¿se escucha Bueno, me también? atrevo a decir hasta que las personas no indígenas podemos aprender de muchas de esas prácticas culturales que ¿Se escucha, verdad? Sí se escucha, doctor. Perfecto, muchas tienen los gracias. pueblos indígenas, porque pueden también ser útiles a la vida de las personas no indígenas. Pues Y ahora, entonces, pongamos atención nada más a esta referencia que es específicamente sobre el pluralismo jurídico. muy completa tu respuesta, gracias, Andrea. Sobre este punto, Flora, lo último de lo que mencionaba Andrea, antes de irnos al corte, tú mencionaste también el pluralismo jurídico, ¿no? Y mencionaste la idea de que existe una justicia indígena que muchas veces no se reconoce, y Andrea además mencionaba la importancia de, digamos, la cosmovisión y la pluralidad de formas de entender el mundo. ¿Por qué este tema es relevante, digamos, cuando hablamos de la autonomía de los pueblos indígenas? ¿Por qué tenemos que entender qué es el pluralismo jurídico? Si quieres, digamos, decírnoslo para que la gente no experta, no abogada entienda a qué nos estamos refiriendo y por qué es relevante, digamos, tenerlo en cuenta cuando tratamos este tema. Sí, pues bueno, el pluralismo jurídico pues más bien es reconocer que en un territorio determinado pues convergen dos sistemas de justicia y un ejemplo claro es que pues en los territorios indígenas pues existe la propia justicia creada por ellos, ¿no? La justicia comunitaria o indígena y también la justicia del Estado o la justicia ordinaria que se le llama, es decir, las personas pueden acudir con sus autoridades para resolver un conflicto interno o bien acudir también con las instituciones del Estado, ya sea Ministerio Público, juzgado, dependiendo el tipo de conflicto. Y reconocer la existencia de esto pues implica también, pues obviamente tiene que ver con reconocer la autonomía que tienen los pueblos de poder resolver sus conflictos de acuerdo a su sistema normativo indígena o sus usos y costumbres, porque si bien es cierto, ha ido evolucionando este concepto, pero de usos y costumbres a sistema normativo indígena, sobre todo más en el ámbito académico, pero en la realidad de las comunidades lo siguen llamando usos y costumbres. Es una categoría también que ellos se han apropiado de esta palabra, ¿no? Y entonces coexisten estos dos sistemas y creo que ahorita se ha ido avanzando un poco, incluso el artículo 2º constitucional en el apartado A, en la fracción tercera, pues reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos a través de sus propias normas y prácticas, ¿no? Y creo que en ese sentido implica parte, pues eso es el pluralismo jurídico. Ahora, una de las cosas que ha pasado mucho es cuando un problema que tiene que ver con personas o pueblos o comunidades indígenas llega a la justicia ordinaria, justamente lo que se pide o lo que se busca también es que estas instituciones, estos órganos, pues tomen en cuenta no solo el tema del traductor o el intérprete, pues no, porque muchas de las veces se piensa que con eso ya estoy cumpliendo y respetando, no, esa es una manera, ese es el principio, decimos nosotras desde la RAI, como para entendernos, pues para poder dialogar, pero eso no significa que estás tomando en cuenta el contexto en que se genera el conflicto o la forma como vivimos o la forma cómo tratamos estos problemas, va mucho más allá. El pluralismo jurídico invita justamente a eso, a reconocer otras formas e incluso explorar y ver si este problema que me lo trajeron se puede resolver desde la justicia comunitaria, pues yo tendría que remitirlo, y es lo que también se llama pasa por reconocer, porque hay una jurisdicción, es decir, hay autoridades en las propias comunidades que resuelven sus conflictos y por eso el concepto de sistema normativo indígena, porque es un sistema, pues no, o sea, hay normas que son respetadas por la propia comunidad que se han ido transmitiendo de generación en generación, aunque no vienen como de un proceso legislativo, hay autoridades que aplican esas normas y además hay sanciones a los miembros de la comunidad si alguien incumple como esas normas comunitarias, porque eso permite también la convivencia y la armonía en el interior de la comunidad. Por eso se llama por eso es un sistema, ¿no?
Entonces, reconocer esto pasa por la existencia, pues, de otro sistema distinto al que, pues, se aplica, o a un derecho distinto que aplican, pues, en los juzgados, ¿no? Ya sea a nivel estatal o a nivel federal. Pues muy interesante la respuesta. Y efectivamente, Listo. ¿no? Pues miren, yo creo que esa es una buena base para tratar de entender también desde otras perspectivas, más allá de lo que yo les cuento acá, lo que significa la pluralidad de sistemas normativos, ¿no? De sistemas normativos jurídicos. Veo que una de sus preguntas en el chat era sobre el texto reformado. Yo les diría que una de las ventajas que solemos tener es que la lógica es que vamos integrando las reformas en un mismo texto, ¿no? Es la intención de las reformas constitucionales una vez que ya pasaron por todo el proceso. Entonces, para ver cuál es nuestro artículo segundo constitucional vigente, no tienen necesariamente que irse al decreto, tienen que irse al texto constitucional actual. Y ustedes ven abajo de cada una de las fracciones normativas que dice ahí la referencia a última reforma en tal fecha. Entonces ustedes pueden entrar en internet, buscar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la página de la Cámara de Diputados y ahí van a tener el texto vigente. Distinto es si lo que quieren es conocer el dictamen. Y eso entonces tendrían que ir a las fechas en el proceso legislativo, que fue cuando eso se dio en cada una de las cámaras. O si quieren conocer el decreto, entonces tendrían que ir al decreto. En este caso está en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de septiembre. Entonces, bueno, regreso a compartir pantalla para que podamos seguir avanzando. Denme un segundo. Y después vamos a tomar una breve pausa, pero ahora creo que podemos avanzar un poco más. Entonces, yo les sugiero lo siguiente, porque al final esta clase que nos convoca el día de hoy es los derechos de pueblos y comunidades originarios y personas originarias. Y es una propuesta de cómo entender ese esquema desde una cierta base. Y me parece que durante mucho tiempo varios pueblos y comunidades indígenas han puesto el énfasis en que una de las cuestiones centrales es su reconocimiento amplio a la libre determinación y autonomía. Entonces, si se reconoce la libre determinación y autonomía en serio, por así decirlo, esa sería la base del reconocimiento y respeto a su existencia, a estas comunidades políticas que son. Y eso entonces tiene una gama de cosas aquí, pues con las limitaciones gráficas que mi habilidad me da, pues les podré decir, la libre determinación y autonomía es la base, pero aquí tenemos una serie de derechos que podemos presentar. El derecho a la participación en la vida cultural y cada uno de estos ya ha tenido desarrollos jurisprudenciales tanto a nivel nacional como internacional. Otra parte, aquí dice todos los derechos reconocidos a toda persona, y eso es importante, porque también luego es una cosa que desde los movimientos, por ejemplo, feministas se ha dicho. Una de las primeras cosas que hay que decir es, primero, digamos que tenemos todos los derechos que tienen los hombres. Punto número uno. Y punto número dos, por la situación específica en la que vivimos y las exclusiones concretas que padecemos, entonces tenemos además derechos diferenciados. Pero es importante partir de tenemos todos los derechos reconocidos a toda persona. Pero además se ha hecho énfasis en el derecho a la identidad cuando se piensa en derechos de los pueblos y comunidades indígenas originarias. Y particularmente se suele referir como identidad cultural. También está el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, no hay justificación para que no haya un trato igualitario cuando no hay razones para diferenciar. Y cuando se está partiendo de estereotipos, cuando se está partiendo de prejuicios, que en realidad hacen que se traduzca eso en exclusiones, en afectaciones a la forma de vida de cada pueblo, comunidad o persona. También está el derecho al territorio. Y si ustedes recuerdan, yo les hice una referencia rápida a cuál es el artículo. El artículo segundo constitucional al día de hoy, después de la reforma del 30 de septiembre. Pues yo ya les decía la clase pasada, una de las cosas que se ha estado señalando con bastante énfasis es que precisamente un derecho que no fue reconocido constitucionalmente, incluso esta ocasión, fue el derecho al territorio. Y eso nos debe de hacer pensar en por qué, cuáles son las razones de que estos reconocimientos no existan. Y muchas veces por las implicaciones que esto tiene. De nuevo, recordemos que la base dinámica central que queremos entender es cómo entendemos y cómo se reconoce la relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas.
Yo les mencionaba, por ejemplo, hablar de pluriculturalidad tiene un sentido, pero en otros espacios se habla de somos un mismo Estado, pero somos muchas naciones. Ese es el caso del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces se dice, a ver, somos muchas naciones, pero aún así, el tema que está en disputa, como ustedes ya lo veían en la clase pasada y se los mencionaba yo, es la unidad nacional, la unidad territorial. Entonces, que no haya estado el derecho al territorio en gran medida puede ser un reflejo de esa forma en la cual hay ciertas cosas que el Estado se reserva para sí mismo. Pero antes también se reservó para sí mismo la cuestión jurídica, la cuestión normativa. Y hoy día se consiguió arrancar ese reconocimiento y que estuviera reflejado en la Constitución. Entonces, hoy día el derecho al territorio no está presente, pero debería estar. Otro que está referido, y usualmente me imagino que ustedes han escuchado, es el derecho a la consulta. Una consulta que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Pero otro derecho que debería de estar totalmente de la mano es el derecho al consentimiento. El derecho al consentimiento de pueblos y comunidades indígenas. Pero el problema es que usualmente se ha entendido el derecho a la consulta como la única cosa que obliga a las autoridades del Estado, pero no el derecho al consentimiento. Y ese es un problema porque al final todavía sigue abierta la puerta a la imposición en ciertos casos. Entonces, de hecho, muchos pueblos y comunidades empiezan a cuestionar, particularmente hay un caso que se está decidiendo ahora en el sistema interamericano, que es del pueblo Uba contra Colombia. Y ahí lo que están diciendo explícitamente es nosotros no queremos que nuestra defensa sea en términos de derecho a la consulta, porque el derecho a la consulta hemos visto que en otras experiencias de otros hermanos y de pueblos y comunidades no les ha funcionado para evitar los impactos que les hacen los megaproyectos, los impactos que les hacen las violencias. Entonces no queremos que las cosas sean consulta, queremos que respeten nuestro consentimiento. Y eso sí empieza a ser una exigencia cada vez más frecuente. El tema es qué tanto eso se reconoce, es otra cosa. Muchas veces desde el Estado parece que la lógica es sí reconocemos consulta, pero no que la base es el consentimiento. A ver, déjenme ver, creo que hay algunas interacciones acá. Ah, hay una referencia que hicieron a la oralidad, por ejemplo. Y eso es importante. Parte de la pluralidad tiene que ver con que no necesariamente todo tiene que estar escrito. Y eso no significa que no sea algo que sea jurídicamente valioso o jurídicamente respetable. Es una cosa que es importante. No tenemos que caer en decir si algo no está escrito, entonces no es valioso o suficiente para generar efectos o impacto. No es así el sistema, porque además tenemos que hacernos cargo de una serie de condiciones estructurales que afectan la vida de muchas personas. Es decir, imagínense, si ustedes tienen un proceso en el cual durante mucho tiempo, a veces siglos, muchas personas de pueblos y comunidades indígenas no pudieron tener la capacidad, no la capacidad, la posibilidad de acudir a un sistema que les permitiera, por ejemplo, aprender escritura. Eso no debería ser un impedimento para que puedan ser respetados sus reglas, sus usos, sus sistemas. Y además también piénsenlo así. Esto es estructural porque está transversalmente en todos lados. Entonces piensen, por ejemplo, nuestra referencia usualmente muy automática al analfabetismo. ¿Qué criterio tomamos para definir el analfabetismo? Uno, que no se hable español. Y hay muchas personas de pueblos y comunidades indígenas que pueden no hablar en un español que consideraríamos perfecto, pero hablan español, se hacen entender en español y hablan además su idioma original, su lengua materna. Entonces, al final, es una cosa que también es importante tener presente hasta cómo entendemos el analfabetismo, por ejemplo. Y lo que estamos diciendo es, son personas que no hablan español. Y esa es nuestra forma de medir las cosas. Entonces, todas estas cosas tienen que estar todo el tiempo sobre la mesa porque son impactos estructurales. Por eso creo que es positivo en esa medida el reconocimiento que se dio ahora con esta reforma a los idiomas de los pueblos y comunidades indígenas y la importancia de fomentarlos y de que se promuevan y que se defiendan y que se mantengan.
nos dicen que el problema de reconocer territorio a los pueblos originarios es que no tienen continuidad, pues muchos pueblos están dispersos en varias entidades federativas, por ejemplo el náhuatl. Esa es una de las complejidades que podría decirse, pero también se podría hablar del reconocimiento de cada comunidad y del territorio que esa comunidad habita. Porque de cierta forma, pues también el territorio del Estado mexicano, sí, podría defender que sí tiene una continuidad total. Pero entonces, ¿qué pasa con estos otros lugares, por ejemplo, como las islas, que son territorios ultramarinos y que no tienen una conexión con la plataforma continental del Estado? Pero en realidad es una cosa que se podría cuestionar desde esa perspectiva y sigue siendo el territorio mexicano. Dejemos de lado las ficciones jurídicas que son las embajadas, ¿no? Que también se supone que son territorio del país, que están desplegadas dentro de otros estados. O lo que pasa con las embarcaciones, los aviones. Entonces, yo diría que casi siempre hay una respuesta ahí que nos podría hacernos cuestionar que ese es en realidad el criterio que hace difícil considerar que algo es el territorio y el reconocimiento. Más bien es quien tiene la posibilidad de decidir autónomamente si algo ahí, en ese territorio, puede pasar o no. Entonces, acá les decía que hay algunos referentes en los cuales ustedes pueden tener presente algunas fuentes desde las cuales se desprenden los derechos reconocidos a los pueblos y personas originarias. Uno, obviamente, ya lo estuvimos viendo en nuestras sesiones, es el artículo segundo constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también están otros. Uno es un antecedente, que es el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso me parece siempre importante mencionarlo porque es muy relevante recordar que hasta hace no mucho, esto tiene menos de 7 décadas, ¿no? En 1957, el asimilacionismo era el estándar internacional. Entonces, por eso también siempre hay que tener precaución al momento de hacer una referencia a los estándares internacionales. Los estándares internacionales no deberían de ser comprendidos siempre como fuentes de bondad y fuentes de lo mejor. Muchas veces lo son, pero el tema es no hagamos esa asociación en automático. Les pongo que con menos 107 porque ahí la pauta era el asimilacionismo. Asimilacionismo, entendido como esta lógica de que lo que tenía que pasar con todos los pueblos y comunidades indígenas era que poco a poco se fueran asimilando a la población general, a la población no indígena. Básicamente que en algún punto dejarán de existir, porque al final la pretensión muchas veces era seamos una sociedad en la cual existamos mexicanos y mexicanos. Punto. Como si la construcción de una nación mexicana no fuera también todo un proceso complejo, social, que lleva mucho tiempo y que es una construcción que se busca generar. Como les decía, hay otros ejemplos. Un solo Estado, muchas naciones. Pero esa no ha sido la vía que se ha tomado hasta ahora. Ahora, otro de los referentes es el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989. Este es el que suele nombrarse como el Convenio 169 de la OIT. También es curioso pensar por qué la OIT es la que acabó haciendo de donde acabaron surgiendo los tratados vinculantes sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y una de las cosas que ustedes pueden mirar alrededor de cómo empezaron a surgir estos reconocimientos tiene que ver muchas veces con las lógicas que siguen vivas hasta el día de hoy, que son dinámicas en las cuales las condiciones de trabajo de muchas personas de pueblos y comunidades indígenas son totalmente inaceptables, son totalmente brutales. Y eso hizo que existiera un reconocimiento a ciertos derechos en una organización internacional del trabajo. Por eso, por ejemplo, si ustedes miran con más detenimiento el Convenio 169, que usualmente el abordaje se queda en las partes finales tienen que ver con cómo se regula el trabajo digno, el trabajo decente de los pueblos y comunidades indígenas. Y piénsenlo que actualmente eso sigue teniendo sentido cuando se piensa, por ejemplo, cómo funcionan las dinámicas del trabajo jornalero en nuestro país. Que muchas personas tienen que salir de sus comunidades que usualmente están en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas y van a trabajar a los campos durante varios meses llevándose toda su familia con condiciones muy precarizadas en los campos en Sonora, en los campos en Chihuahua, en los campos en Sinaloa, en los campos en Zacatecas. Eso sigue pasando. Entonces, eso es nada más para que tengamos presente por qué existen a veces ciertos reconocimientos. Ahora respondo a la pregunta del enfoque interseccional.
Ahora, ¿cuál es la Constitución? Otro reconocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta no la ha actualizado porque en realidad aquí ya debería de poner reforma constitucional de 2024 en vez de 2001. Luego la Declaración y Programa de Acción de Durban. La Declaración y Programa de Acción de Durban tiene que ver con un abordaje explícito de tratar de confrontar el racismo y la discriminación racial. Eso fue un proceso que, como hemos visto en la sesión pasada, también afecta directamente a los pueblos y comunidades indígenas. Está desde 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y desde 2016, aunque actualmente no se refiere, y me parece importante, está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es de 2016, en un proceso que además llevó muchas décadas de negociación, muchas décadas de disputa de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y los Pactos Gemelos, que es el de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de 1966. ¿También serían aplicables? La intención de esa pregunta es que ustedes respondan sí. También serían aplicables porque, como les decía, hay que considerar que los pueblos y comunidades indígenas y las personas indígenas tienen todos los derechos que tienen todas las personas, además de aquellos diferenciados por su situación específica. Ahora, precisamente creo que en ese punto podemos conectar con la pregunta que se hace sobre la cuestión de la interseccionalidad. En otras sesiones yo he hablado al respecto y me parece que nos falta un poco poner más énfasis y claridad en qué decimos cuando decimos que algo es interseccional. Y usualmente, cuando surgió esta idea, desde una de las voces que es más reconocida, que es una autora afroamericana, abogada, que se llama Kimberly Crenshaw, en un artículo de 1989. Una de las cosas que ella estaba diciendo es, fíjense que estoy analizando cómo se abordan desde el sistema de justicia estatal, en este caso en Estados Unidos, los problemas que vive la gente. Entonces, concretamente, ella pone uno de sus ejemplos, es algo que pasaba en una empresa. Y lo que pasaba en esa empresa es que había una persona, que era una mujer, que decía, era una mujer y además era una mujer afroamericana, que estaba diciendo, yo estoy siendo impactada y de hecho me están afectando mis derechos laborales porque soy mujer y porque soy afroamericana. Pero ¿qué pasó cuando ella fue al sistema de justicia? La respuesta de las autoridades de justicia estatal le dijeron, eso no se sostiene y no es cierto. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa en la que tú estás, sí hay mujeres contratadas y esas mujeres son bien tratadas. Entonces no es cierto que tú estés siendo discriminada y tratada de manera desigual. Y luego le dijeron, y tampoco es cierto que tú estés siendo maltratada por ser y no reconocida en tus derechos por ser afroamericano, porque dentro de la empresa hay hombres afroamericanos contratados. Ese es un problema muy práctico. ¿Qué estaba pasando? Que ella estaban dejando de lado porque estaban viendo, por una parte, la existencia como hombres afroamericanos y por otra parte, la existencia como mujeres no afroamericanas. Y la intersección lo que quiere decir es, tienes que tomar en consideración las dos cosas y cómo eso impacta de manera específica mi situación concreta. Yo soy mujer, sí, y soy afroamericana también. Esa es una intersección. Pero yo lo que les decía que a veces no se aborda de manera tan, me parece clara, es que aquello que es la intersección de la interseccionalidad es el ser humano. Eso creo que es una idea muy básica. Pero la interacción, la intersección de la interseccionalidad es el ser humano. Entonces, un ser humano es muchas cosas. Un ser humano es una persona con discapacidad, es una mujer que tiene entre 0 y 10 años, una niña o considerada niña. Es además una persona que puede tener una enfermedad crónica. Es además una persona que puede pertenecer a una comunidad que se considera diversamente étnica, o como pueblo indígena o afromexicano. Y es todo esto. ¿Cuál es la idea? Que precisamente cuando reaccionemos, decía en la pregunta, ¿cómo se aplica el enfoque interseccional? Que cuando uno reaccione desde el sistema de justicia, no segmente las cosas y diga, solamente voy a considerar la afectación que pudo haberte generado el que seas mujer. Solamente voy a considerar la afectación que puede haberte generado que tengas de 10 a 20 años. Solamente voy a considerar
la afectación que pudo haber tenido que seas parte de un pueblo indígena. No, la idea es que se tienen que conjuntar las cosas. Por eso precisamente se suele hablar incluso más que de interseccionalidad, que parece que una de las críticas es parece que fragmenta mucho a las personas. Y yo diría que no, de hecho lo que trata es de concentrarlo, pero se habla, por ejemplo, de opresiones fusionadas, de exclusiones fusionadas, de violencias fusionadas. ¿Fusionadas dónde? En una misma persona. Entonces, espero haber dado alguna respuesta a esa pregunta sobre cómo aplicar el enfoque interseccional. Les decía un poco un detalle más detenido en el Convenio 169 de la OIT, que es de 1989. Ya les había adelantado por qué la OIT, pero acá también tienen algunos postulados básicos de ese tratado. Derechos de los pueblos a mantenerse y fortalecerse. Y dos, participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Además, tienen el derecho a decidir sus propias prioridades. Estos reconocimientos están ya en la Constitución de México y particularmente con mayor nitidez después del 30 de septiembre. Y este es el contenido general de un convenio como este, que de nuevo yo les retomo porque usualmente nos quedamos en los primeros artículos y creo que hay que entenderlo de manera muy amplia. La parte 1 habla de la política general, que es donde nos solemos quedar. Es el pequeño gran detalle del punto 3, que es una cuestión de que muchas veces por no considerar de manera igual y libre y autónoma, por ejemplo, este propio convenio dice que el término pueblos que aparece dentro de ese tratado no es equivalente al término pueblos que existen en otros tratados internacionales. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los que suelen ser entendidos como pueblos en esos otros tratados internacionales? ¿Qué se imaginan ustedes? A nivel internacional, ¿cuáles suelen ser entendidos como pueblos y reconocidos como tales en los tratados internacionales? Pues usualmente son pueblo igual Estado o pueblo igual nación, donde nación son las naciones de los estados, es decir, mexicanos, mexicanos, estadounidenses, españoles, italianos, etíopes, esas naciones sí, esos pueblos sí. Y dice, eso no se entiende igual. Lo que aquí dice pueblos no se debe de confundir con eso. Y es otra forma más en la cual me parece vemos esta limitación de reconocimiento. Pero bueno, disculpe. Es una parte también importante partir de que hay una referencia a cómo se regulan las cuestiones de las tierras, cómo se regulan las cuestiones de la contratación y las condiciones del empleo, los que les decía, la formación profesional, la artesanía y las industrias rurales, la seguridad social y salud, la educación y medios de comunicación, contactos y cooperación a través de fronteras, porque hay muchos pueblos que no sé si lo saben, pero son pueblos transfronterizos. Por ejemplo, pensemos, una forma de entenderlo es el pueblo maya en el sureste. El pueblo maya está muchas veces conectado en más de la división artificial entre México y Guatemala. O lo que pasa en el norte. Hay muchos pueblos del norte del país, como por ejemplo los Rodan, me parece, aunque no tengo absoluta certeza, incluso en alguna medida los Rarámuri, son pueblos transfronterizos. Además están referencias a la administración, a las disposiciones generales y disposiciones finales. Otra de las referencias que suele ser muy importante para pensar en esto es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Estos son referidos muchas veces como un estándar mucho más actualizado, ya es 2007, pero la declaración no tiene usualmente el mismo reconocimiento de fuerza jurídica que tiene un tratado internacional. Sin embargo, ha sido cada vez más reconocida como una de las bases de obligaciones para todos los sujetos a nivel internacional. Entonces, tiene 46 artículos y aquí pueden ver un elenco amplio que les concentra en este párrafo de los derechos que están reconocidos. Igualdad y no discriminación, libre determinación, autonomía y autogobierno, conservación y fortalecimiento y participación plena, etc. Un ejercicio podría ser, por ejemplo, contrastar esto con lo que tenemos hoy día en el artículo 2 constitucional. El artículo 34 nos habla del derecho a mantener y a desarrollar, entre otras cosas, sus sistemas jurídicos. Precisamente esto es porque estamos tratando de hacer el énfasis, el zoom, en los sistemas normativos. Ahora, otro de los elementos que viene acá, y una de las cosas que me gusta siempre hacer mención en mis presentaciones es, miren a las imágenes que nos suelen poner, ¿no? En realidad no hicieron una gran referencia, pero en esta imagen, a las personas que probablemente no puedan ver las imágenes, está haciendo referencia a uno de los hombres de piedra o de los seres de piedra que se encontraron en la isla de Rapa Nui.
cercana a lo que solemos llamar Chile, ¿no? Y luego hay otro que es una mano con un pandero que tiene unas grecas coloridas con ciertas figuras, pero me parece importante también que presten atención a eso, porque eso fue esto que te ofrece este sistema de presentaciones que le pones inteligencia artificial y te arroja los diseños. Entonces, si identifica que dice indígena, nos va a arrojar estas imágenes. Y eso en sí mismo es una cosa que no debemos de perder de vista, que también nos reproduce y produce la imagen que tenemos de esas personas, de esas ideas, de esas referencias. La Declaración Americana, que les decía que también me parece importante parar en ella, nos habla de, por ejemplo, el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de colonización y haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les impide ejercer en particular su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Me parece importante poner esta parte en concreto de preámbulo porque es importantísimo que tengamos perspectiva histórica para pensar estas cosas. Entonces, no es lo mismo pensar y tener presente que de lo que se ha tratado es de un proceso que durante mucho tiempo fue de despojo y de exclusión activa y casi voluntad de eliminación, en muchos casos de manera violenta y literalmente traducida en violencias, en masacres. Y por otra parte, también que lo que se ha logrado hacer ha sido resistir a ese proceso y empezar a obtener reconocimiento. Entonces, por ejemplo, acá la colonización es directamente reconocida como un problema. La desposesión de sus tierras, territorios y recursos es directamente reconocida. Entonces, no es una cosa que no pasó, no es como si de pronto se empezara a dar una buena voluntad de los estados para reconocerles derechos. Más bien, es una lógica que se ha logrado arrancar después de mucha resistencia. Entonces, esta declaración ustedes encuentran referencia a los pueblos indígenas, es decir, cómo se entienden, que aquí van a estar las referencias a la autodeterminación y a la autoidentificación, cómo se dan los derechos humanos y derechos colectivos, es decir, una referencia explícita. El artículo 6º nos habla de sistemas jurídicos, el artículo 7º nos habla de igualdad de género, se habla en la sección 3ª de identidad cultural y se hablan de los derechos organizativos y políticos, también el derecho y jurisdicción indígena. Es de aquí ya teniendo otro reconocimiento de esa pluralidad de sistemas normativos. Y además habla de derechos sociales, económicos y de propiedad. Este reclamo me parece importante tenerlo presente porque se conecta con el nivel de violencia y exclusión que se ha vivido. Y aquí lo que dice, hago la traducción, dice, en esencia, este es un caso que en 1991, un pueblo en el territorio de lo que muchos reconocen como Canadá, que se llama el caso Lubicón, se dijo esto desde un líder. Dijo, en esencia lo que nos está ofreciendo el gobierno canadiense es construirnos casas para el pueblo Lubicón y apoyarnos para siempre en nuestro bienestar, como animales en un zoológico que son cuidados y alimentados a un tiempo preestablecido. Y en intercambio tenemos que dar nuestra quiesencia en la deliberada destrucción de nuestra forma autosuficiente de vida. Me parece que esto es una frase muy dura, pero son cosas que ya se han dicho y este es un ejemplo de mucho. Y eso es una cosa que siempre tenemos que replantearnos, cómo estamos entendiendo la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y entre su relación con los estados. Ahora, llegando ya a aterrizar un poco más en las experiencias concretas que ya se han incluso impulsado desde el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe uno que si no conocen aún, les invito a conocerlo, lo encuentran fácil en internet, que es un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. De hecho, ustedes tienen dos versiones de ese mismo protocolo. Una de ellas es el perspectiva intercultural para pueblos y comunidades indígenas y otro para pueblos y comunidades afro-mexicanas y afrodescendientes. Entonces, aquí este es un panorama que ustedes pueden encontrar ahí. Se habla de los derechos de las personas de comunidades y pueblos indígenas, del reconocimiento de la diversidad cultural, del derecho a la autoidentificación o autoadscripción, a la libre determinación, al autogobierno, a elegir sus autoridades, a aplicar sus propios sistemas normativos, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, a la tierra, territorios y recursos naturales, derecho a la consulta, consentimiento libre previo informado, lo indígena y sus implicaciones en el proceso jurídico, y derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, este es un panorama que ya ha tenido un reconocimiento a través del trabajo jurisprudencial que se ha hecho desde la Corte. Renata, ¿algún comentario?
Bueno, pues en atención al horario que se tiene programado para la sesión, y si usted, bueno, me lo permite, doctor, Ujú. bueno, me quiero permitir realizar el mayor número de preguntas que sea posible dentro del Ah, tiempo perfecto. establecido. Si es que usted me Tenemos lo hasta las permite. 10, ¿cierto? Sí, 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 pero no sé si usted lo quisiera al final o a media sesión, como No, usted. podemos, si quieres, he tratado de ir viéndolas y he tratado de ir dando respuesta, pero si gustas podemos retomar algunas y yo hago Ok, la primera intervención. ¿sí? Ok, ¿Sí? vamos a retomar algunas entonces. Mm, ¿Qué es y cómo se relaciona el enfoque interseccional con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas? Ujú. ¿Quieres que vaya respondiendo cada una o si quieres Como usted me conjuntamos indique, tres? doctor. Podemos Como usted me conjuntar indique. tres, si te parece bien. ¿Qué significa el principio de autoadscripción y cómo se aplica en los procesos judiciales que involucran a personas indígenas? Ujú. Y bueno, me parece que son las dos que tengo aquí presentes. Perfecto. Muchas gracias, Renata. Adelante, doctor. Muy bien. Pues primero, la parte interseccional ya había dedicado unos minutos a responderle, espero que haya sido lo suficientemente claro, pero lo que les decía es que es importante que tengamos presente qué es la intersección de la interseccionalidad. Y en este caso es la persona humana, una persona humana que está compuesta por muchísimas cosas, por muchísimos factores, por muchísimas identidades. No solamente somos personas y ya. Somos personas que tenemos una edad específica, que vivimos con una condición de discapacidad o no, que tenemos un determinado género, que tenemos unas determinadas capacidades, que hablamos un determinado idioma, que vivimos en ciertos lugares. O sea, la interseccionalidad es un llamado a pensar cómo todas esas particularidades impactan la experiencia de vida que tenemos y la experiencia de injusticia que se vive. Entonces, por eso les decía, es importante que el Estado reaccione en una forma que tome en cuenta todo eso y no solamente se quede con uno de esos factores. Que les decía un poco el ejemplo de cómo surge esta idea de la interseccionalidad, que estaba haciendo que mujeres que eran mujeres y afroamericanas acabaran siendo consideradas, es más, ni siquiera siendo protegidas, porque no se les confería razón, porque decía, no, mira, no es cierto que fixe afectación a las personas afroamericanas, porque en esta empresa hay contratados hombres afroamericanos. No existe no es cierto que digas que hay afectaciones a las mujeres porque en esta empresa hay contratadas mujeres, pero esas mujeres no eran afroamericanas y esos hombres no eran mujeres, vale la obviedad. Entonces es importante que tengamos presente esto. Ahora, con cómo funciona la autoadscripción, yo les decía en la clase y la sesión pasada, es importante que también tengamos una perspectiva intercultural para comprender. Y es algo que Elizabeth Olvera, la directora del área de justicia intercultural acá, me ha enfatizado bastante y enfatizado en los foros en los que he estado. Es importante que no estemos buscando que sea el uso específico de esa palabra, que entonces si no se dice, no se aplica la protección, no se aplica la reacción del sistema de justicia estatal frente a personas originarias, indígenas. Esa no es la idea. La idea es si sabemos que hay una persona que es parte de una comunidad y además esa persona nos dice yo soy del pueblo Mepa o yo soy del pueblo Chinanteco o yo soy del pueblo Náhuatl, entonces el Estado tiene que tener una reacción diferenciada que sea acorde con esas condiciones. Que puede ser, y eso es también importante, no se tiene que reaccionar de manera estereotípica y prejuiciosa, porque a veces también eso nos lleva a hacer reacciones que no son adecuadas, como, ah, no, tú no puedes ser indígena si no hablas tu idioma. Eso es un criterio que no puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, como les decía, perspectiva histórica. Muchas personas de pueblos y comunidades indígenas, si no hablan hoy día su idioma, es en gran medida por los procesos de violencia y exclusión que vivieron. No sé si ustedes son personas indígenas o conocen a personas indígenas, pero parte de lo que uno escucha cuando estamos en esa cercanía es, es que parte de mi familia me dijo, yo no te voy a enseñar a qué es idioma, porque eso significaba que tú vas a sufrir. Tú nada más aprendes español, porque a ti te van a afectar, porque a ti te van a hacer daño, porque a mí me hicieron daño.
Entonces es una cosa que tenemos que tener presente y entonces no podemos traducir en si tú no hablas el idioma, si tú no te ves de cierta forma, entonces no te voy a tratar así. Precisamente la fuerza de la autoidentificación se puede referir como un derecho llave, que es yo te estoy diciendo que soy de un pueblo y entonces eso significa que tiene que haber una reacción diferenciada, ¿no? Voy a ver también un poco de sus preguntas que me parece que fueron preocupadas por eso. Todos viven en la Ciudad de México, con un dialecto de sus padres que son indígenas, todos con el derecho de sangre. Ahí la observación que nos habla de la persona que ha vivido toda su vida en la Ciudad de México, que no habla, para empezar, es importante cómo nombramos las cosas, ¿no? En ciertos momentos. Ya desde hace mucho se ha cuestionado que se refieran a los idiomas de los pueblos y comunidades indígenas como dialectos. Lingüísticamente incluso, los dialectos son otra cosa. Existe un idioma principal que tiene dialectos, tiene derivaciones. Es decir, por ejemplo, puede haber una variante dialectal del español, que es el español de la Ciudad de México, ¿no? Ese es un dialecto. Los idiomas de los pueblos y comunidades indígenas son idiomas en toda su expresión. Entonces, ahí hay que considerarlos así, más que como dialectos, aunque es una cosa recurrente y eso no se malentienda. Usualmente así se referían. Y es importante que empecemos también a intentar cambiar eso, porque desde todas las formas se puede decir, esto es un idioma que tiene su estructura, que tiene sus reglas, que tiene su habla, que es totalmente distinto muchas veces al español, y aún así es una cosa que solemos nombrar de esta forma, que en gran medida significaba esta minimización que se hacía de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, pasando a la pregunta muy concreta, sí, sí podría haber una autodescripción de una persona como indígena, incluso si no vive dentro de la comunidad. Y eso también nos rebate estas ideas que solemos tener, ¿no? Indígena es solamente quien vive en la comunidad, no necesariamente. No necesariamente porque también esto, yo por eso les quería poner desde la sesión pasada este podcast, que eran dos mujeres, una Mije y otra Odam, en las cuales ellas mismas decían, pues es que, ¿por qué vamos a hacer solamente de una cierta forma y asociadas a ciertas cosas? Y en concreto, por ejemplo, esta autora Yasnaya Aguilar, ella Mije, ella habla de una cosa que pasa desde hace mucho, que es, por ejemplo, Oaxaca, California. Es un proceso en el cual muchas personas y comunidades indígenas originarias están desplazadas, están en otro lado. No sé si lo han visto también aquí para quienes están en la Ciudad de México, la comunidad Triqui, que son originarias de Oaxaca, pero llevan mucho tiempo estando acá, en Ciudad de México, por distintos factores. Entonces tampoco podemos llegar a decir, no, tú no puedes ser ya esa persona. Eh, Sobre el artículo segundo constitucional, voy a tomarme nada más estos momentos para responder y ya después entramos un poco más a esta referencia al caso que tengo sugerido para que podamos pensar en cuál ha sido un reconocimiento a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte. A ver, ¿cuánto tiempo puede tardar para que sean palpables los efectos de la reforma constitucional del 30 de septiembre? Pues en realidad depende mucho de cómo se utilice el derecho tanto por las autoridades estatales, pero sobre todo desde los pueblos. Hoy día, los pueblos y comunidades indígenas ya pueden ir y decir, aquí está el artículo segundo constitucional reformado y aquí dice que yo tengo, por ejemplo, posibilidad de tener acceso al presupuesto. Quiero que me lo hagas vigente a través de distintos mecanismos. Uno de ellos podría ser el amparo, pero ya tienen ese reconocimiento constitucional. Ahora, si los efectos van a ser positivos o negativos, eso tendrá que irse viendo permanentemente, ¿no? ¿Qué tanto se va a entender que la consulta es una consulta restringida solamente a ciertos casos cuando las afectaciones sean significativas, determinado por no sabemos qué actores? Eso puede ser una cosa que vamos a ir viendo con las decisiones que se empiezan a tomar. ¿Qué tanto se van a activar los procesos de reconocimiento amplio, libre determinación, autonomía? ¿Qué tanto se va a reconocer de verdad la participación en los procesos de educación, de desarrollo comunitario, el reconocimiento a la medicina tradicional? Es una cosa que se tiene que ir disputando, pero yo les podría decir, hoy día ya tienen esa base constitucional y en donde está el cambio es precisamente en la movilización que hagan los sujetos jurídico-políticos. Y por eso creo que en un diplomado que nos habla de la defensa es importante que haya esa referencia que se tiene la gente que apropiar de lo que es el reconocimiento constitucional y hacerlo funcionar. Y no porque vaya a ser una cosa sencilla necesariamente, puede ser que se tenga que disputar y mucho,
pero ya tienen ese respaldo de exigencia. Bueno, vamos a pasar brevemente a esta referencia de este caso que me parece que es importante. Esta es una de las decisiones que ustedes encuentran, de nuevo, en este protocolo para juzgar con perspectiva intercultural. Encuentran otros, pero este me pareció importante para señalarles precisamente la importancia del respeto a los sistemas normativos. Este es el sumario de un caso que fue decidido en 2019. Ahí, denme un segundo. ¿De qué se trata? El asunto derivó de un conflicto que surgió por el pastoreo del ganado propiedad de Juan N. en un área vedada de una comunidad indígena de Oaxaca, a la que N pertenece. La autoridad comunitaria lo sancionó por los daños que ocasionó su ganado. Ojo, ¿quién sanciona? La autoridad comunitaria. N denunció penalmente, es decir, utilizando la justicia estatal, a distintos miembros de la Asamblea General de la comunidad. La Fiscalía, es decir, la Fiscalía en este caso del Estado de Oaxaca, abrió una carpeta de investigación y luego la judicializó ante un juez de control. Los miembros de la comunidad indígena solicitaron a las autoridades penales que se abstuvieran de conocer de los hechos, puesto que estimaron que las sanciones que emitieron escapaban del ámbito penal, uno, y dos, se dictaron conforme a sus usos y costumbres, que hoy día, como les decía, conforme a la nueva forma de redactarse en la Constitución, podría referirse a los sistemas normativos propios. Luego, el juez y el fiscal desestimaron la petición de la comunidad, es decir, las primeras autoridades estatales desestiman su petición. Inconformes, los representantes de esta promovieron un juicio de derecho indígena ante la Sala de Justicia Indígena, que esa es una estructura institucional del Estado que existe en Oaxaca. Y existe en Oaxaca no de manera casual. Existe en Oaxaca en gran medida por el nivel de población originaria que existe en ese estado y afro-mexicana también, pero sobre todo por el nivel de movilización que tiene. Entonces existe una sala de justicia indígena. Entonces ahí presentaron un juicio de derecho indígena en aras de validar su determinación. Es decir, le estaban diciendo, reconoce nuestra decisión como asamblea comunitaria de sancionar a esta persona. La sala dictó sentencia en la que reconoció la jurisdicción de la comunidad. Uno. Dos, convalidó su sistema de normativo interno y su procedimiento, aunque con precisiones sobre el monto impuesto, por lo que ordenó a las autoridades penales que se inhibieran de conocer de los hechos. Es decir, la sala de justicia indígena le dijo, tú no te metas. Esto es una cosa que sí le corresponde a la comunidad. Inconforme, N, esta persona que fue sancionada desde el principio, promovió el presente juicio de amparo directo, o sea, quien en realidad llega en lo que acabó derivando en la decisión de la Suprema Corte fue N, la persona afectada por la sanción de la Asamblea Comunitaria. Al considerar que la misma vulnera sus derechos, al amparo se adhirieron los representantes de la comunidad para defender la constitucionalidad de la resolución reclamada. Y esa es la materia de análisis del presente asunto, nos dice la propia Suprema Corte. Ahora, ¿qué hechos, cómo está más o menos la estructura de esta sentencia? Que la pueden encontrar también, está disponible en internet, es el amparo directo 6/2018 de la primera sala. Están los hechos juzgados por la comunidad, que hace referencia a la existencia de un juicio de derecho indígena promovido por las autoridades comunitarias. Se acciona contra la resolución de la Sala de Justicia Indígena 2016 a través de un juicio de amparo directo, esto que hace la persona sancionada por la parte perjudicada, solicita la atracción y se ejerce dicha facultad, que es lo que puede pasar. Se le puede solicitar a la Suprema Corte que atraiga un caso y la Corte tiene la discrecionalidad de decidir si atrae o no. El acto reclamado que fue la decisión de la Asamblea Comunitaria y sus razones. ¿Cuáles son los conceptos de violación que se manejan? Uno, la falta de competencia legal de la Sala de Justicia Indígena. Entonces se está atacando a lo que decide la Sala de Justicia Indígena. Se dice que no hubo violación del sistema normativo de la comunidad, pues no debieron sancionarle como lo hicieron. Luego, si bien se reconocen sistemas normativos internos, es hasta el límite del respeto de la Constitución y los tratados internacionales. La sanción, es decir, la cantidad a pagar que se le impuso, era desproporcionada. Y luego además se dice que hubo una valoración indebida de las pruebas. Se habla de los terceros adherentes y su defensa del tercero reclamado, que recordamos eran precisamente las autoridades comunitarias en este caso. ¿Cuál es el estudio de fondo? Se analizan una serie de conceptos de violación y se dice que los conceptos de violación del quejoso, en este caso la persona afectada por esa sanción de la asamblea comunitaria, son infundados. Se dice,
Lo anterior porque además de dar respuesta con ello a los planteamientos del quejoso, a través del presente juicio de amparo directo, esta alta corte desarrollará por primera vez, o sea, la corte está anunciando lo que va a hacer, la doctrina constitucional mediante la cual dotará de contenido y alcance la jurisdicción especial indígena, por lo que se establecen los criterios, principios y reglas que guiarán al resto de los tribunales del país cuando resuelvan los eventuales conflictos de normas y fueros, los cuales pueden surgir a partir del contenido y alcance de protecciones constitucionales con el artículo 2º constitucional. Aquí es importante que tengamos presente lo que ya ustedes pueden advertir de cómo ha estado nuestra sesión. Esta decisión se toma antes de que existiera la reforma constitucional de septiembre de 2024. Entonces hay que replantearse qué tanto estos criterios seguirían siendo exactamente iguales o distintos en función del nuevo contenido del artículo 2º constitucional. Y se dice, los criterios aquí vertidos pueden resultar fundamentales para que las comunidades indígenas sostengan su competencia para conocer sobre los hechos conflictivos ocurridos en su interior. Esta sala entiende que la jurisdicción indígena tiene como un límite constitucional ineludible de sus decisiones que éstas no quebranten los derechos humanos consagrados en la Constitución. ¿Cuál es el esquema de la decisión? Se hace referencia a las obligaciones constitucionales y convencionales para el Estado mexicano en materia de jurisdicción especial indígena. Se habla de la competencia legal por razón de tiempo en materia de la Sala de Justicia Indígena. Se habla de factores que deben considerar los juzgadores para determinar que el conocimiento de ciertos hechos o conflictos son de competencia de jurisdicción especial indígena, los principios de interpretación que rigen esa jurisdicción especial indígena y los límites de la jurisdicción especial indígena. Decirles que ya se ha cuestionado incluso esta calificación de jurisdicción especial indígena y se dice, no deberíamos de poner el término especial y podríamos hablar de jurisdicción indígena, punto. Y de hecho, si recuerdan cómo está reconocido a nivel constitucional, se habla de jurisdicción indígena. Y además, esta decisión me parece que da un peso importante a la perspectiva intercultural. Me parece que les podría aquí resaltar algunos de los elementos que están dentro de esta decisión. Uno es el énfasis en la libre determinación. Y cómo esa tiene que ser la base del entendimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, un poco en sintonía de lo que yo les mencionaba en esta sesión previamente. Luego, además, se habla de la maximización de autonomía. Es decir, ante cosas que tengamos duda de qué hacer, la apuesta en este caso del reconocimiento jurisprudencial que hizo la primera sala fue decir, tenemos que maximizar la autonomía. Tendríamos que hacer un movimiento que siempre permita que la autonomía se maximice y solamente excepcionalmente, porque el Estado no deja de darse esa capacidad, solamente excepcionalmente se restringe. Luego se habla de la jurisdicción especial indígena y se dice, no hay subordinación, sino diferentes competencias. Es decir, el propio Estado, y en este caso, una decisión de la Suprema Corte está diciendo, no entendamos esto en una lógica de subordinación, sino de competencias distintas. Y eso es importante porque durante mucho tiempo se ha construido la forma en la que se ve esta relación en una lógica de subordinación. Está la justicia estatal, que es la que domina, y está la justicia indígena, que ni siquiera era reconocida en algún momento, y después era una lógica en la cual se tenía que adaptar totalmente a lo que decían los contornos estatales. Se dice, existe la obligación constitucional y convencional para el Estado mexicano de implementar mecanismos o procedimientos eficientes con sus respectivos órganos jurisdiccionales para conocer de los mismos, a través de los cuales se reconozca el derecho de las comunidades a regirse por sus propios sistemas jurídicos consuetudinarios, esto es, por su propio derecho, y obtener la validación de sus resoluciones por parte de las autoridades del Estado central, siendo menester, así lo ordena expresamente la Constitución, que la ley establezca los casos y procedimientos de validación correspondientes. Y entonces esto es importante, es una obligación que ya está dentro de los sistemas constitucionales de México. Y es una cosa que tiene que darse respeto y reconocimiento. Aquí hay algunas referencias a lo que es la jurisdicción especial indígena en esta decisión de la primera sala. Es la facultad que tienen las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para resolver conflictos al interior de sus colectividades, y esto es el punto, y también así quedó en el reconocimiento constitucional del 30 de septiembre, conflictos al interior de sus colectividades, o impartir justicia de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por el otro, el derecho de los integrantes
comunidades o pueblos ser juzgados según los parámetros de su propia cultura. Es decir, tanto que puedes decidir hacia el interior lo que pasa en tus comunidades, como que cuando tengas una interacción con la justicia estatal, tengas un juzgamiento que vaya en conformidad con los parámetros de su propia cultura. Entonces, esta jurisdicción es la facultad o el derecho que tienen los pueblos o comunidades indígenas de juzgar sus conflictos internos conforme su propio derecho indígena, entendiéndose por este como el conjunto de normas de tipo tradicional y prácticas consuetudinarias, no necesariamente escritas ni codificadas. ¿Recuerdan la pregunta que hicieron? Si tenía que estar de manera escrita todo, pues no. Y hay un reconocimiento de la Suprema Corte sobre ese sentido, distintas al derecho vigente en México, bajo la cual se organiza la vida interna de los pueblos y comunidades indígenas. Luego nos dice, la jurisdicción indígena es una consecuencia de la autonomía que la Constitución otorga a las comunidades indígenas para resolver sus conflictos internos de acuerdo con su cosmovisión e entendimiento de los derechos y cómo deben garantizarse para asegurar que la comunidad permanezca. En efecto, la jurisdicción especial indígena viene a romper con el monopolio estatal de la administración de justicia. Es decir, no solamente una fuente de creación del derecho, sino más. Pero bueno, entonces, déjenme reviso algunas de las... Pero ¿cómo van a dar cuenta de las comunidades que se reforman? ¿Cómo se les notifica? ¿Cómo está publicado? Muchos ni siquiera tienen acceso a una computadora o internet. Y en eso que señala Alma tiene razón. ¿Cómo se hace saber que el artículo 2 constitucional se reforma? Yo creo que es una acción colectiva. Y es una forma colectiva de reacción frente a este tipo de cambios. Se tienen que hacer conocer de todas las formas, porque efectivamente se tienen que tomar en consideración que hay cosas que no salen y no están al acceso de todas las personas. Pero esto empieza a pasar. Las autoridades comunitarias tienen redes de comunicación, tienen alianzas con otros sujetos que pueden informar de las modificaciones constitucionales que se van dando. Eh, Si el Ricardo Salvador nos dice, si el derecho indígena puede ser sujeto de control de constitucionalidad o convencional, pues un poco yo les diría que precisamente uno de los cuestionamientos es eso. ¿En qué medida se da una relación que de verdad sea de coordinación y no de subordinación? Y entonces, ¿cuál es el control constitucional y cuál es el control convencional? ¿Quién lo hace? ¿Conforme a qué parámetros? Eso es una cosa que se tendría que pensar. Y yo diría que un poco generando en sintonía con lo que ya estaba exponiendo hace un momento, pues al final tiene que ver con seguir este principio de maximización de la autonomía. Que el control de constitucionalidad o de convencionalidad no pase por una precarización o una eliminación de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, también eso nos lleva a replantearnos cómo están integradas las propias instituciones estatales. Porque ¿cómo entonces tú puedes hacer un control constitucional cuando muchas veces los pueblos y comunidades indígenas, uno, no fueron parte del diseño de tu constitución? Eso cada vez empieza a cuestionarse y a cambiarse más, por fortuna. Pero, por ejemplo, tampoco forma parte de tus instituciones estatales de justicia. Pero es importante también que las propias personas de los pueblos y comunidades indígenas sean parte de esos espacios para que al final tengan una incidencia en cómo la justicia estatal se aplica. Y precisamente en conexión con esto, lo que se decía aquí, en Bolivia se dice jurisdicción indígena originaria, campesina, es verdad. Y de hecho, Bolivia, entre otras cosas, es un ejemplo de cómo está, por ejemplo, integrado su Tribunal Constitucional Plurinacional. Ese Tribunal Constitucional Plurinacional tiene, sí o sí, forzosamente, que tener la integración de al menos 2 personas de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y eso es importante. Eh, Sobre el término idioma, es importante. Yo lo que diría es, siempre y cuando tengamos que pensar en el término de lenguas o idiomas, es importante que al final lo hagamos también considerando qué significa que utilicemos uno u otro término. Si para mí lengua se utiliza en un término equiparable y equiparado a decir lengua española, estoy de acuerdo con utilizar el término lengua. Pero si significa decir lengua como no idioma o menos que idioma, yo es lo que cuestionaría. Eh, En el amparo nos preguntan aquí quién es el sujeto N. Sí, es miembro de la comunidad indígena y sí se identifica como tal, pero él es precisamente el que está combatiendo esa decisión.
Ahora, regreso un poco. Se rompe el monopolio estatal de la administración de justicia. Algunos abordajes jurisprudenciales se hace una referencia explícita al Estado central y a los pueblos y comunidades indígenas que se reconocen como autónomos. Se hace referencia a que hay una deuda histórica que se reconoce y por ende el Estado central ha caído en omisión frente a estos pueblos y comunidades indígenas. Es decir, no es esta referencia de, bueno, aquí no había nada y de pronto aparecieron estas personas o comunidades que nos exigen cosas. No, se dice, esta deuda histórica está ahí desde hace mucho tiempo. Y entonces los estados que no han hecho cosas para reconocer estos sistemas jurídico-normativos están en omisión. Además, se hace referencia específica a la situación del estado de cosas en Oaxaca, que dice, quien en realidad juzgó los hechos, y esto me parece de lo más relevante de esta decisión, dice, quien en realidad juzgó los hechos fue la comunidad indígena y no la sala de justicia indígena. Por ende, no existe razón quejoso. Esto es relevante porque acá, entre otras cosas, había una cosa que la persona quejosa trataba de atacar como una cuestión de plazos. Y decía, es que ya no aplica porque la sala de justicia indígena ya no tenía competencia desde que ocurrieron los hechos para sancionarlo. Y esto me parece bien importante de lo que hace la sala de la Suprema Corte porque dice, es que tú te estás confundiendo. ¿Quién es en realidad la autoridad que te juzgó? No fue la sala de justicia indígena, que en realidad revisó una decisión ya tomada, sino que quien te juzgó fue la comunidad indígena, en concreto, la asamblea comunitaria. Y entonces por eso se refiere acá a la función primordial de la sala de justicia indígena, tiene una función de validación y convalidación de decisiones de autoridades comunitarias. Acá preguntarán qué pasa en una lógica en la cual hay contradicción con el sistema jurídico normativo de los pueblos y comunidades indígenas. Precisamente yo diría que hoy día, desde el andamiaje del Estado, pues el Estado sigue diciendo yo tengo la última palabra, con referencias como esta. Si tienes la función de validar o convalidar, al final yo te estoy diciendo, yo voy a validar o convalidar esa decisión que tú tomaste, ¿no? Y otros abordajes jurisprudenciales, bueno, en este mismo también se hace referencia a esto. Dos grandes cuestiones en las que se basa la decisión. Uno, se dice desde la Suprema Corte, la Sala de Justicia Indígena sí es competente, tanto por tiempo como por materia. Y dos, la cuestión sobre la cual decidió la Sala de Justicia Indígena sí corresponde a la justicia especial indígena y no a la jurisdicción originaria. Es parte de lo que podría llamarse fuero indígena. Aquí se hace referencia a los factores que deben considerar los juzgadores para determinar el conocimiento de ciertos hechos o conflictos y si son competencia de la jurisdicción especial indígena. Los criterios a considerar se dice en el personal, el territorial, el objetivo y el institucional. No voy a entrar a detalles en esto por cuestiones de tiempo, pero les recomiendo revisar esta sentencia y ahí pueden encontrar cada uno de las referencias a qué significa cada uno de estos factores o criterios. La primera sala hace un reconocimiento solo a la resistencia originaria indígena. Luego, además, nos dice, hay una serie de principios o criterios de interpretación que rigen la jurisdicción especial indígena. Es decir, este es el Estado diciendo, así te entiendo justicia indígena, así te entiendo sistemas normativos. Y entonces, desde ahí, les sugiero que lo escuchen, desde ahí les sugiero que lo piensen. Esto es el reconocimiento que desde la justicia estatal, en esta ocasión, en una decisión de la Suprema Corte, se da a esa jurisdicción especial indígena. Es decir, de la justicia estatal poniéndole o intentando ponerle contornos a qué cosa es y cómo se debería regir la jurisdicción especial indígena. Se dice, principio de mayor autonomía de sus usos y costumbres. Los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales en dicha materia constituyen el mínimo obligatorio para resolver cada caso concreto. Y además tiene que haber un principio de maximización de la autonomía indígena o de mínimas restricciones a su autonomía. Luego se dice, los límites, se lo preguntaban, pero que también ustedes ahora, ¿cuáles serían los límites al ejercicio de la jurisdicción especial indígena? Y se dice, la aplicación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como de sus sistemas normativos, o bien el ejercicio de jurisdicción especial, no puede ser una excusa para intensificar opresión, incluso al interior de las comunidades, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como son mujeres, niños o niñas, o personas con discapacidad, entre ellos colectivos históricamente desaventajados. Esto me parece importante porque yo creo que sobre todo esta referencia a que lo que se esté decidiendo, pero ahí yo diría, tiene que hacerse esa evaluación tanto desde la justicia estatal como desde la justicia interna de los pueblos o de la justicia propia de los pueblos, es que no se dé excusas
para intensificar opresión. Ese yo creo que debería de ser el mandato aplicable tanto a la justicia estatal como a la justicia de los pueblos y comunidades originarias. Reacciones, les decía aquí. ¿Cómo se ilustra que la interculturalidad, de qué interculturalidad estamos hablando? Jurisdicción especial indígena solo para casos que versan sobre cuestiones internas de la comunidad. ¿Para ustedes tiene algo de relevancia o no el hecho de que la comunidad concreta sea también un municipio? Entonces, esta es una de las referencias que yo les quería hacer, alguna de las preguntas que les elaboro. Veo que hay otras preguntas, ver si puedo responder algunas. ¿Qué tan viable se dice que el ejercicio de su derecho de determinación los pueblos pidan presupuesto, aplicación de programas de seguridad educativos, etcétera, y les han otorgado? Yo te diría, Leonel, que cada vez es más viable, porque ya se habían logrado estos reconocimientos para el ejercicio de presupuesto o incluso para tener sus propios programas de seguridad educativos y demás, pero no tenían un respaldo constitucional en el texto tan fuerte. Y hoy día ya los tienen. Hoy día ya tienen más. Entonces, de nuevo, por eso les decía la importancia, sobre todo en un diplomado que les trata de poner el énfasis en la defensa, es que se dé una movilización. Pero sobre todo una cosa que a mí me parece que en la experiencia que he podido tener es diferencial totalmente, es que haya organización dentro de los propios pueblos y comunidades. Si hay organización, si hay consistencia y si hay un compromiso constante, eso hace toda la diferencia. Más que la mejor sentencia, más que la mejor decisión, la organización jurídico-política de los pueblos es lo que hace la diferencia ante lo que venga y el uso que le puedan dar. Entonces, ¿qué tan viable es que se les reconozca esto? Yo diría que cada vez más. E incluso si no lo fuera en algún punto, cada vez se tendrá y ahora una base más amplia para exigirlo. En Bolivia alcanza el 48% de los habitantes de población, en México solo el 20%, ¿no? Se decía, tiene que ver que en nuestro país no se acepta la plurinacionalidad. Yo te diría que esa sería una forma de pensarlo. A la persona que pregunta sobre si nos dice, el alcance en Bolivia sea del 48% de habitantes de pueblos originarios y que en México tenga 20%, tiene que ver con nuestro país, no se acepta la plurinacionalidad. Es una forma de pensarlo, pero la otra que yo te diría, y eso apenas hace unos días estuvimos trabajando alrededor de eso, es, no sé si ustedes lo sepan, pero el país en América que tiene mayor población indígena es México. En términos absolutos, el país que más población indígena tiene es México. Es decir, cada una de esas naciones que sería nuestra plurinacionalidad probablemente tenga más gente, más no probablemente, es prácticamente un hecho, tiene más gente que las naciones de Bolivia. Porque me parece que la población de Bolivia está en 20 millones. Entonces, no, más población, pero ese no es el punto. El punto es que pensemos en eso. Tengamos en consideración los términos absolutos poblacionales. Y los términos absolutos poblacionales nos hacen pensar en esto, ¿no? O sea, al final, el país en el continente americano que tiene mayor población indígena es México. Y nuestro Estado no ha reaccionado en función de esto. Muchas veces porque la forma en la que nos imaginamos la posibilidad de construcción de relaciones es solamente una relación de subordinación y no de coordinación. Y es posible plantearnos eso también en una lógica más horizontal y de coordinaciones y no de imposiciones. Pues sí, a ver, mira, la población de Bolivia, no quería dejarle sin ese dato o mal dicho ese dato, pero la población de Bolivia me parece que está en aproximadamente, eh, sí, la estimación de 2024 es de 11.312.000 personas. Y acá en México dijeron bien el 20%. Eso se traduce más o menos en 20 millones de personas. Es decir, prácticamente el doble. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Eh, Ahora, les quería mencionar ya brevemente para ir cerrando otro de los referentes. Uno es el amparo directo en revisión 2359/2020. Y de nuevo les recomiendo este protocolo para juzgar con perspectiva intercultural porque ahí tienen varios referentes, si bien ya han pasado algunos años desde que se publicó la última versión de ese protocolo,
Ustedes tienen, por ejemplo, este amparo directo en revisión que se dice, entre otras cosas, los juzgados y los tribunales deben analizar el contexto sociocultural de las personas indígenas para garantizar su acceso a la plena jurisdicción del Estado. Es decir, muy en conexión en cómo les comentaba yo la cuestión de interseccionalidad, la interculturalidad también nos hace pensar en la necesidad de que se considere el contexto específico de cada comunidad y de cada persona. Porque no es lo mismo que tú digas, ah, bueno, te voy a juzgar de esta forma y te voy a imponer esta sanción en una comunidad que está en la Sierra Norte, la Sierra Mije, a una que está en la Costa Chica de Guerrero. Aunque a veces parece que no se hacen esas distinciones y diferencias. Entonces, desde la Suprema Corte ya se ha señalado la importancia de considerar los contextos diferenciados para juzgar con perspectiva intercultural. Y ahí aprovecho para decirles que próximamente saldrán desde la Dirección de Justicia Intercultural unos apuntes que precisamente son para eso, análisis de contexto con perspectiva intercultural. En esto, por ejemplo, se dice no se cuenta con un intérprete. Y no se cuenta con un intérprete de la etnia chontal, circunstancia que no manifestó al reunir su declaración ministerial, toda vez que desconocía el significado. Imagínense este nivel de cosas. Una persona no dijo si era de la etnia chontal, bueno, de una etnia, pongan ustedes, una etnia indígena. ¿Por qué? Porque no conocía el significado del concepto étnico y tampoco le fue explicado. Pues como quedó demostrado durante la instrucción de que Josu no habla perfectamente el idioma español por carecer de preparación. Es decir, imagínense que la interacción que tienen con las autoridades, parte de la cosa del listadito es, ¿usted se considera parte de una etnia indígena? Pues no, o no sé, no entiendo qué me está preguntando. Y por eso entonces después las autoridades de la justicia estatal dicen, bueno, esta persona en realidad nunca me dijo que era parte de una etnia. Y se deja de lado que a veces no se puede saber el significado de palabras determinadas, como esta. Por eso la importancia también que la autoadscripción pase por una lógica intercultural. Por eso, por ejemplo, esa primera sala concluyó que no realizó una correcta interpretación de la autoadscripción y el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete en su lengua y cultura. Por lo tanto, lo presente es revocar una sentencia recurrida y volver a los autos al órgano colegiado de origen. Y ya nada más para cerrar, estos son algunos referentes que están dentro de la jurisprudencia en el sistema interamericano. Primero, les sugeriría mirar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que encuentran disponibles en línea. Hay informes temáticos, hay informes de fondo. Y luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay más actualmente, que esto estaba en corte hasta 2022. Pero algunos casos a los que les llamaría la atención son el caso Loboto y otros contra Surinam, que podría considerarse como el primero que hizo referencia a comunidades étnicas diversamente, aunque este se trata de pueblos afrodescendientes. El caso Mayagno Sumahuastigni, que suele tomarse como el primer caso de referencia a derechos de los pueblos y comunidades indígenas, un caso que fue un desarrollo muy importante para la defensa de los derechos, fue el del pueblo indígena Quichua de Sarayaku, y recientemente, aunque ya hay otros, de las comunidades indígenas de los miembros de la asociación Laja Honjat, Nuestra Tierra, contra Argentina. Y hay además una herramienta de consulta que es el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte IDH. Entonces, yo les diría que esto también sería aplicable quizá a la justicia estatal que tenemos en nuestro país, pero la Corte IDH, y podría decirse también la Suprema Corte, lo que han hecho ha sido reconocer ciertas particularidades de las personas y luego de los pueblos y comunidades indígenas en su conjunto, y ha buscado adaptar un sistema jurídico que en gran medida no les reconocía como la base para diseñar ese sistema jurídico. Es decir, se da un ejercicio de adaptación constante. Pero habrá que considerar una cosa, esa adaptación es necesaria porque esas comunidades, esas personas, esos sujetos no estaban ahí ni fueron considerados como centro. Cuando las bases de diseño y arquitectura que rige el sistema interamericano, dice aquí, pero también diría el sistema jurídico mexicano, difiere. Por ello también esas adaptaciones han estado y estarán estructural y profundamente limitadas. De nuevo, entonces, a mí me gustaría nada más cerrar esto diciéndoles, creo que parte de lo que está siempre en disputa y está siempre en una tensión constante que puede ir hacia más, gracias a la movilización de los sujetos políticos y las comunidades políticas, que son los pueblos y comunidades indígenas, es que la relación con el Estado sea cada vez menos injusta. Pero hay muchas cosas que tienen que cambiar para que eso sea posible. Aquí les refiero a otros fallos que pueden ser de interés, fallos de otros países, como esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que ya les mencionaba, y otra de la Corte Constitucional de Ecuador.
Estos dos referentes de países tienen una constitución que ha sido reconocida como una de las constituciones que tienen un mayor grado de reconocimiento. Eso no implica que no haya problemas de qué tanto se reconoce o de qué tanto de lo que se reconoce en verdad se respeta en los hechos. Y bueno, muchas gracias. Esta sería la presentación por mi parte. Ha sido para mí un gusto estar aquí con ustedes. Creo que ya tenemos pocos minutos, entonces, Gracias, doctor. para mí. Bueno, pues en nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y la Disertación General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación al maestro José Ricardo Robles Amarripa y finalmente los esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el día miércoles 23 de octubre de 2024, en la que podrán seleccionar cualquiera de los siguientes temas: la defensa de los derechos humanos de las infancias y adolescencias, la defensa de los derechos humanos en casos de, racismo, la defensa de los derechos humanos, de las personas con discapacidad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todas.